6:35 a.m. Antes de continuar con la gente que nos habla para plantear, o viene aquí a plantear algunos de los asuntos que tiene con Comisión Federal de Electricidad, yo sí quisiera abordar este tema de las tarifas, ¿no? Por toda la vida hemos dicho y hemos sentido los tabasqueños que nos ha tratado injustamente Comisión Federal de Electricidad en relación precisamente a las tarifas. Y bueno, pues yo sé, por ejemplo, amigos que viven en el Distrito Federal, en casas grandes, que pagan 500, 800, 1,500 pesos de su recibo de energía eléctrica. Mismas casas, o sea, comparando que aquí pagan 5, 8, 10, 12 mil pesos de energía eléctrica. Una diferencia bastante grande. Ustedes van a cualquier hotel en la Ciudad de México, o en Puebla, etcétera, ¿verdad? Y bueno, pues por lo regular estos hoteles no tienen el gasto bárbaro y brutal de aire acondicionado que nosotros aquí tenemos todo el año, porque aquí nosotros con temperaturas de 21 o 22 grados, ¿verdad? Pues allá en el DF se están muriendo de calor. Nosotros damos gracias a Dios cuando nos llega a esas temperaturas que son escasos, un mes, mes y medio, y párenle, ¿no? Cuando bien nos va. De tal manera que el calor aquí es sofocante, es grande. Es más, hasta soy capaz de apagarles el clima ahorita para que sepan lo que es bueno. Claro, este asunto lo sufrimos todos, pero yo creo que lo sufre más la gente más amolada económicamente. Quizá muchos de ellos tuvieran la oportunidad de hacer una inversión, un esfuerzo para hacer una inversión en un aire acondicionado, pero el problema no es el aire acondicionado, el problema es pagar la renta, o sea, lo que mensualmente tendrían que pagarle a Comisión Federal de Electricidad por ese aire acondicionado. Se ha pedido mucho tiempo estas tarifas, nos han dado descuentos como el otro acuerdo compensatorio del que se anunció en pasados años, etcétera, pero lo que ha clamado el tabasqueño es por una tarifa preferencial, una tarifa que vaya acorde a la energía eléctrica que no queremos, no es por gusto, es por una necesidad aquí en este estado. ¿Esa es alguna posibilidad? ¿La observan, la contemplan, la ven por algún lado? Miren, es un tema que se ha tocado en muchas ocasiones y muchos momentos. La CFE, si bien nosotros ejecutamos lo que se tiene establecido, la CFE, las tarifas y los costos de la tarifa los define la Secretaría de Hacienda. El establecer una tarifa doméstica dependiendo de su magnitud de rangos de subsidio está establecido y está normada. El caso de aquí de Tabasco es la tarifa 1C que predomina en el estado. Y esto obedece a una temperatura, esto obedece a la respuesta, es una temperatura media registrada, y es una temperatura que no la establecemos la CFE, que claro, nosotros la tomamos de la CNA, de Conagua, donde tiene sus estaciones de medición para determinar la temperatura registrada. Tener allá en el Cerro de Agua Blanca, entonces, donde hay una temperatura promedio de 21 o 22 grados, ¿verdad? Porque, híjole, eso es lo que tenemos que ver de manera conjunta. ¿Dónde están las estaciones de medición? ¿Cuáles son las variables que intervienen para no es lo mismo estar registrando una temperatura directa del ambiente a estar registrando una temperatura, tanto el registro como la sensación térmica por el nivel de humedad de esta región, que para el caso es lo mismo, es lo que al final de cuentas siente la persona, ¿no? Entonces creo que son lo hemos comentado en el mismo comité por ahorita, como dijimos ahorita, cómo le damos sostenibilidad realmente a soportar una factura el día de mañana. Tienen que haber cambios de hábitos en el consumo y a lo mejor una cultura de renovación y de equipos. Pero también en el tema de definición de tarifas, la definición de los registros de temperaturas, donde nosotros, independientemente de cualquier gestión, al momento de que se cumplan las condiciones, que es de los últimos 5 años, al menos 3, se han registrado la temperatura media por 2 meses consecutivos, 3 meses consecutivos, nosotros hacemos el cambio. ¿Y cuál es esa temperatura media que tendríamos que tener registrada para
ser susceptible a esta tarifa? Por ejemplo, ahorita se tiene la 1C, son 30 grados temperatura mínimo, temperatura media, perdón, para una tarifa 1D donde te da mayor rango de subsidio, de 450 kilowatt-horas a 600 kilowatt-horas, se incrementa el rango del subsidio, estamos hablando de 31 grados de temperatura media. Un gradito. Sí, y de hecho tenemos regiones en el país donde tenemos tarifas 1F, básicamente en el norte, tenemos temperaturas medias ya por arriba de los 38 grados medios, porque hay temperaturas en la noche, más en los casos en las zonas desérticas donde tenemos temperaturas muy extremas, ¿no? Pero es que yo veo, por ejemplo, tú te vas ahorita al DF, que está haciendo, un calorazo de 24 grados, sí, ¿no? Terrible, se está llevando el tema a los pobres amigos del DF con 24 y 5 grados de temperatura, pero en la noche refresca rico, y lo mismo te vas a Guadalajara, incluso en Monterrey, en Oaxaca, etc. Por la noche refresca, aquí aguántate 29, 30 grados por la noche, o sea, ¿a qué horas el petate se moja, compa? Si bien son temperaturas más o menos cálidas que aquí, también son rangos de subsidio menores que los de aquí, O sea, los rangos del subsidio, la tarifa doméstica es la misma, con escalones diferentes, la 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F. Lo único que te dicen esas tarifas es el rango de subsidio que tienen a su alcance. Y Juan José, ¿gobierno del Estado no ha visto esto con agua, lo de esta situación, para la posibilidad de acceder al siguiente rango de tarifa? Mira, Chuy, dentro de este proceso de diálogo que hemos mantenido originalmente con la Comisión Federal de Electricidad, en el seno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que fue la instancia que nos permitió dialogar de manera directa como mediación, el tema evidentemente ha sido puesto en la mesa, es una asignatura pendiente, hay que decirlo. Evidentemente el avance que se tiene actualmente es el subsidio al apoyo tarifario, que es lo que permite un avance ahorita en el tema, pero el planteamiento tiene que hacerse de manera más integral, con Hacienda y Crédito Público, Comisión Nacional del Agua, la propia empresa productiva del Estado, Comisión Federal de Electricidad, y es un tema que tiene que seguirse insistiendo y revisando con las instancias federales. Pues lo seguiremos de cerca y estaremos muy pendientes a ver qué sucede. Como dato, sí, por favor. En el 2008 tuvimos cambio de tarifa en 17 municipios aquí del estado. Son 17. 13 pasaron de la 1B a la 1C en el 2008, y 4 de ellos de la 1C a la 1D. Entonces fue en el último registro que tenemos nosotros de reclasificación. ¿Sí sabes cuáles son los que están en la 1D? 1D, yo le puedo decir la actual es Centro, Macuspana y Tenosique. Son los 3 municipios que están. Jonuta, son 4. Centro, Macuspana, Jonuta y Tenosique. Son los 4 municipios que están en tarifa 1D. Muy bien. Manuel Zapata Jiménez pregunta: hace un mes CFE mandó cartas a los domicilios con adeudos para hacer convenios. Él aceptó, pero ahora sale este nuevo convenio. ¿Quiere saber si él puede entrar en este nuevo convenio? Sí. Por supuesto. Aparicio García Salvador pregunta: ¿qué avances tiene la construcción de la subestación eléctrica en Villatamulté de las Sabanas? Por favor. Estamos en el proceso de regularización de la parte de escritura para poder ya hacer la inversión de la subestación. Es un tema que lo estamos viendo con las diferentes instancias. Ya tenemos el terreno, pero tenemos que regularizar esa parte para poder hacer la inversión. ¿Cuándo estarían en situación de iniciar ese proceso de regularización de la tierra? Yo calculo que no sé, unos 3-4 meses tenemos ya y podríamos empezar a construir la subestación. ¿Y para cuándo se tendría lista esta subestación, más o menos? Pensamos hacer una subestación en el terreno ahí. Yo calculo que en 4 o 5 meses tenemos construida la subestación. ¿En 4 o 5 meses? Sí. ¿Es muy pronto? Sí, ¿Es muy rápido? Así es rápido, sí. Bien. De hecho comentarle que... Podríamos decir que este mismo año queda. Así es, tenemos avanzada ya la parte de lo que es la línea que va a alimentar, ya la construimos. No, estamos ahorita trabajando en la parte
regularizar el terreno, la parte legal. Bien, muchas gracias. Rogelio Álvarez Torres pregunta si pueden decir el monto de los ingresos por la renta que debe pagar Cablecom al utilizar los postes de CFE para el tendido de su línea de señal. Pues yo no sé si esto... No, es un pago, de hecho, de uso de infraestructura que va directamente a la Secretaría de Hacienda. O sea, paga Hacienda, ¿no? Sí, no, directamente es una concesión que se tiene de infraestructura y derechos, eso pago derechos, esa sí está tipificada y ese pago va directamente a la Secretaría de Hacienda por uso de infraestructura. Petrona Contreras Bautista dice, desde enero del año pasado le cortaron la luz a su papá en su domicilio y se llevaron el cable. Ya ese domicilio no lo habita nadie, sin embargo sigue llegando los recibos. Pregunta, ¿de dónde toman la lectura? Si hasta el medidor se llevaron. Un caso que tenemos que revisar, así en simple vista no debería estar pasando, pero bueno. Ni llegar recibos, digo, ¿de dónde van a tomar? Claro, no hay medidor, no hay suministro. Miguel Ángel Díaz Velázquez pregunta, somos de Villatamulté, Las Sabanas, ¿por qué si no tenemos medidor nos cobran 1,500 pesos? El mismo caso, ¿no? Sí. ¿Y por qué los empleados de CFE no pagan luz? ¿Pagan o no pagan? Sí. ¿Sí pagan? Sí. Pero tarifa preferencial. No, mire, y eso a partir de este año, y sí lo voy a comentar porque es una asignatura que se tenía pendiente por resolver. Nosotros, como cualquier empresa, le brindan una prestación a sus trabajadores. ¿Qué pasaba anteriormente? Aún y que era un rango de consumo que se nos otorgaba a los trabajadores, el excedente de ese consumo era una tarifa muy preferencial, que prácticamente nos salía más caro la facturación que hacer la gestión de cobro. A partir de este año, ese rango se limita a un cierto nivel, dependiendo de la tarifa que aplique, y el excedente se le cobra a la tarifa de cualquier cliente. Perdón, no entendí. Yo soy empleado de Comisión Federal de Electricidad, estoy consumiendo lo mínimo, o sea, muy poquito, no pago. No pago. Si estoy dentro del límite. Si voy al siguiente rango. Si me salgo del rango, la tarifa, el consumo excedente se calcula sin subsidio y ese es el pago que hace el trabajador. Para que yo me dé una idea, ¿qué es ese mínimo? ¿Alguien que tiene un aire acondicionado? Es un límite que se nos otorga, es un límite dependiendo de la tarifa. Aquí en la tarifa, no sé, en la división esta sureste tendría que evaluar, deberían de ser alrededor de, son 1,800 kilovatios por bimestre, y el excedente de eso se paga a precios sin subsidio, tarifas sin subsidio. Pero es una situación que también, así como nos llevó ahí 2 años con el tema del convenio y cuidándolo, fue una situación que se tuvo que dar a manera de regularizar esa situación que se tenía con el no pago de la luz por los trabajadores, ¿no? Pero eso a partir de ese año bien está atendido. Yolanda Bautista de la Cruz pregunta, si a los que tienen adeudos les están haciendo descuentos, entonces, ¿qué beneficios tendremos los que pagamos puntualmente? Ya lo mencionamos hace un momento. Rosa María Pérez Jiménez pregunta, yo tengo un adeudo de 70,000 pesos, al entrar al convenio me descontarán 23,500, el resto tendré que pagarlo de contado, ¿sí, no? Sí, el diferencial que comentamos fue lo primero que dijimos. Son 2 opciones, ¿no? Yo entendí que son 2 opciones. Uno, pagar el diferencial de 23,500 de los 70,000, pagar esa diferencia y luego que se descuente peso por peso. Y la otra es que todo esto se diluya en 4 años. Así es. O sea, pero los 23,500 pesos ya no entrarían en el peso por peso, sino toda la cantidad sí, a los 4 años. Así es. Pagos de 4 años sin intereses. Sin intereses, sin aval. Ok. Aurelia Leiva Jiménez dice, tengo una casa en renta, la persona que lo ocupa ha dejado de pagar los recibos, debe ahora 10,000 pesos. ¿Qué va a pasar si esta persona firma el convenio y no paga la deuda? Yo como dueña adquiriré la deuda y terminaré pagando sin que yo sea quien firmó el convenio. Esto porque la persona va a ir a hacer convenio. No, pero en el convenio va a quedar fuera esa deuda, ¿no? Sí. En el convenio nada más hay que ver para esos casos donde tienen contratos de arrendamiento que a ver a nombre de quién se tiene el contrato. Digo, no puede ser una persona que no, eso es un nombre, un convenio en la cual esté negociando ahí un adeudo.
tendríamos que ver a nombre de quién está el contrato, si son servicios que adquiere el dueño para estar pagándolos por su cuenta, o son servicios que el arrendatario paga. Tendríamos que revisar. Bien, faltan 10 minutos para las 7 de la tarde. Trinidad Hernández Guillén pregunta, su deuda es de 30,000 pesos, yo quiero pagar el excedente del tope, que son 23,500 para entrar al convenio. Serían 7,000 pesos, pero no le dan opciones, solo que no entre en este convenio. ¿Qué puede hacer? Dice, estoy en la mejor disposición de pagar. Que lo platicamos y sí es opción y sí puede ser el convenio. ¿Que le van a hablar por teléfono? Sí. Todos estos casos se van a comunicar con ellos. Nosotros nos comunicaremos aún, y cuando pueda responderse aquí le daremos una respuesta al cliente. Ok. María Luisa López Hernández pregunta, ¿de qué manera puede aplicar para borrón y cuenta nueva? Ella deuda 34,500 pesos de una propiedad que tenía adjudicada a otra persona, pero ya logró recuperarla. Sin embargo, le dejaron el adeudo de energía eléctrica y demás servicios. En este caso, 34,500 pesos, anda 10,000 pesos, un poquito más de 10,000 pesos arriba. Un poquito más. Sí. Que paguen la diferencia o se vaya todo a 4 años. Bengalí López Hernández dice que le da muchas vueltas a las preguntas del público, como qué pasa con el adeudo cuando el usuario no paga puntualmente una vez. Caray, a ver, no entiendo. ¿Qué pasa con el adeudo cuando el usuario no paga puntualmente una vez que firme el convenio? Ok, ya firmó el convenio, pero se atrasa en un pago. ¿Qué sucede? Se atrasa. No paga puntualmente, dice. Son de los casos que dijimos aquí que vamos a ver un margen. Una cosa es que se atrasa, otra cosa es que deje de pagar y le viene la siguiente facturación. Si le viene la siguiente facturación y no hay pago, de hecho se estipula en el convenio que puede ser susceptible a que se le desactive el convenio y se le va el adeudo total que tenía. Benjamín dice que ya no aplicaría dicho convenio. No, ya no. No, pero cuando deje de pagar, más que un retraso. Porque un retraso puede ser que se me venció mi recibo y en 15 días estoy pagando, antes de que llegue el siguiente. Pero el hecho de que no pague, te llega tu facturación siguiente y aún tiene el convenio, seguramente cuando nosotros estemos haciendo ya una gestión de cobro, se le va a desactivar el beneficio que tiene. Y Benjamín también dice que siguen haciendo cobros excesivos. Guadalupe Méndez González dice que es persona de escasos recursos, que es adulto mayor, que es prediabética, con cataratas, que vive sola, que una vecina le hizo el favor de acudir a la Comisión Federal de Electricidad a tramitarle el convenio, que ella deuda 6,000 pesos, pero el recibo de marzo, el número del medidor no coincide con el de su casa, y ella desde hace semanas no está viviendo ahí, por tanto no consumió energía eléctrica. Pide que le apoyen, ya que por problemas de salud no puede acudir sola a Comisión Federal de Electricidad. Bueno, ya que pintó su drama, ¿no? Es adulto mayor, prediabética, sin dinero, con cataratas, vive sola, en fin. Pero lo veremos el caso. ¿Se van a comunicar con ella? A ver, ¿tiene teléfono? Sí, aquí está, todos tienen teléfono. Bien. Ya de salida vamos con esto de los medidores electrónicos, porque yo creo que vale la pena también que expliquen bien por qué los cambiaron, de qué se trata, qué son y en qué nos beneficia, porque mucha gente, de hecho anduvo circulando incluso por ahí un correo con una presentación diciendo que no nos fuéramos a dejar de ninguna manera que nos cambiaran el medidor, porque eso podría hacer que Comisión Federal de Electricidad nos tenga tomados, no sé qué tanto, ni me acuerdo qué tantas cosas decía aquella presentación. ¿Por qué cambiaron de medidores? ¿Y en qué nos beneficia o a quién le beneficia este cambio de medidor? ¿Y por qué cambian medidores ustedes si se supone que los medidores son nuestros, a veces sin autorización de nosotros mismos? ¿Por qué cambiamos? La primera pregunta, ¿por qué cambiamos medidores? Digo que no está exenta los equipos de medición de sufrir un proceso de modernización. O sea, es un caso práctico que de hecho le digo a los clientes, del equipo celular o de los aparatos que tenemos ahorita, los que teníamos hace 5 años, hace 10 años, lógicamente han evolucionado. Y han evolucionado con el objetivo de tener más funcionalidades. ¿Por qué mejoramos el equipo de medición y por qué modernizamos? Número uno, el enfoque del cliente.
¿quién de los clientes le entendía a las manecillas, a los relojitos? Pues nada más los trabajadores de la CFE para tomar lecturas. Entonces, si no le entiendes, ¿cómo puedes darle un seguimiento a tu consumo? Bien, los medios digitales, como cualquier calculadora muy clara, muy puntual, cuál es el consumo que tengo y puedo darle un seguimiento. ¿Qué beneficios tiene o nos tiene para la CFE? Que tenemos, esos equipos tienen la posibilidad ya no nada más de tener la modalidad tradicional de que consumo y luego consumo y pago 2 meses posteriores a los que consumo, sino tener otros esquemas de facturación. Tenemos disponible ahorita facturación punto de venta, que los clientes con una tarjetita hacen toda la gestión de su lectura, de su facturación y su administración, se cortan y reconectan, ¿sí? El día de mañana seguramente estemos entrando con las tarifas de prepago, que yo voy a hacer la carga del importe que quiero consumir, le notifico a mi medidor y la energía que consumo. Entonces, eso nos da la posibilidad, vemos comportamientos de energía dependiendo del día de la semana y horarios de la semana para hacer un análisis de hábitos. Tiene un sinnúmero de funcionalidades que nos ayudan todavía a ser más precisos en la utilización de energía en el domicilio, que es realmente lo que vino a enrarecer esa situación y a tener desconfianza. Fue una noticia viral ahí que hasta por las redes sociales efectivamente. Entonces, ¿por qué? Si ustedes recuerdan, esa noticia nació casi de manera simultánea cuando fue en el 2009 la noticia de la extinción de la compañía de Luz y Fuerza en el centro del país. Entonces, hay 2 situaciones que nos ocasionaron ahí un daño en la imagen, que fue el tema de medidores y fue un tema de un programa de lealtad que quiso implementar la CFE, que también se retiró por la mala noticia, que fue el monedero CFE. Un monedero en el cual tú, con pagos de todos los establecimientos afiliados, se te bonificaba una cantidad en tu monedero y con esa cantidad tú podías hacer el pago de la energía eléctrica, que también fue una noticia viral que no nos permitió que tuviera el éxito que esperábamos. Pero el caso de los medidores es una situación, sí le beneficia a la CFE, le beneficia al cliente. Tenemos más alternativas de servicio al cliente que podemos ofrecerle, y a manera de modernizar la medición, que ese es el tema central del medidor. El medidor, ni te sale más caro tener el medidor, ni son medidores que decían la nota, oye, es que están arreglados y te van a cobrar. No es cierto, no están arreglados y se los podemos demostrar, ya que los equipos de medición cumplen con normas de metrología muy puntuales. Podemos demostrar que ese medidor es tan preciso como el medidor que teníamos de electromecánicos de disco. Y además otro beneficio que tiene que te permite administrar lo que vas consumiendo, porque te permite ir viendo cuánto llevas de consumo. Y otro beneficio más es que cuando tú por alguna situación no pagaste a tiempo y se te cortó el suministro, con la tarjeta tú vas, recargas y tú mismo te reconectas. No requieres que vaya una persona a reconectar. Ahora, perdón, nos termina el tiempo. Y un dato ahí muy preciso, los medidores son propiedad de CFE, de la Comisión Federal. Son de Comisión Federal. Son propiedad de comisión. No los compra el usuario. No. Lo que paga el cliente cuando hace un contrato es un depósito en garantía. Un depósito que está bueno en su cuenta, o está como crédito, y al momento que lo quiere aplicar de baja, ese crédito se aplica. Pero los medidores son propiedad de la CFE. Bien. Falta un minuto para las 7 de la tarde, ya nos tenemos que ir. Rapidísimo doy lectura a esto. Juan López Díaz pregunta por qué, si yo rento una casa y la persona a la que le alquilo no paga y genera deudos, y ella quiere entrar al convenio y tampoco paga, yo como dueño adquiero la deuda, ¿por qué si el que firmó el convenio fue él, fue el que renta, no yo? Pues bueno, fueron las situaciones ahí de los contratos de arrendamiento, o sea, hay riesgos que se corren y para ello también, son acuerdos que establecen ellos, entre ellos cómo poder. Por eso se tiene que cuidar muy bien el contrato de arrendamiento. Claro. Marisol de Dios Pedraza dice, yo firmé convenio pero no me dieron ninguna copia, necesito tener una. Puede traerme problemas si no tengo esta copia, y si no pago en una fecha del convenio,
ya no puedo seguir dentro del convenio. Bueno, eso ya lo habíamos dicho, Sí. lo del convenio. ¿Verdad? Si se retrasa, no hay mucho problema. El problema es si Que dejen deja de de pagar. pagar. Así. Y sobre la copia, ya otro asunto sobre esto de la copia. La copia, y digo, habló de un teléfono público, no tenemos referencia, que asista a las oficinas que tenemos aquí en Sí. Villahermosa, o de donde nos esté hablando, y nos solicite la copia, se la vamos a proporcionar. José Osorio Valencia pregunta por qué le subieron de golpe a la energía eléctrica este año. Dice que le llegó su recibo de 300 pesos cuando antes solía llegar de 200 y sigue teniendo los mismos aparatos eléctricos. ¿Alguna respuesta al respecto? Pues hay que evaluar. Digo, el medidor, ahora sí que registra el uso que se le dé al consumo, ¿no? Entonces hay que evaluar cuáles son los motivos del incremento de consumo, básicamente. Oigan, pues yo tengo que entregar los micrófonos porque vamos a nuestro siguiente programa, versión 970, pero sí agradecerles su presencia aquí de frente a la doctora Claudia Elena Centeno Ruiz, secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del Gobierno, al licenciado Juan José Peralta Fósil, coordinador general de Asuntos Jurídicos también del Gobierno, al ingeniero Carlos Reyes Abreu, director general de Energía de la Cernapam, a los ingenieros Luis Antonio Ordaz Ledesma, gerente de División Sureste de Comisión Federal de Electricidad, y José Antonio Domínguez Narváez, superintendente Zona Villahermosa. Muchas gracias por su presencia aquí. Y muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon. Desde luego, después de la pausa, versión 970. Más tarde, no se pierda usted hablando de salud con el doctor Raimundo Cadena Hernández. Mañana, a partir de las 6 de la mañana, estamos con ustedes en Buenos Días Telereportaje y Telereportaje. Que les tengan buena tarde, que Dios les bendiga. Los esperamos en la próxima edición.